Vamos a ver, Jesús. Siendo tú un hombre de la mar, donde echaste los dientes en el rebalaje de la Carihuela y luego te has repartido por todo el litoral de Torremolinos, de Benalmádena, de Fuengirola, de Mija, ¿cómo un hombre de la mar como tú le puede gustar tanto el jamón? Uy, qué buena pregunta. Eso sí que es buena. Bueno, pues mira, el jamón es tierra adentro. Esto me ha sorprendido claro, muchísimo. Y tú eres de mar. Dice que da más el mero, la tierra carnero. Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero me encanta. Entonces a mí la verdad que me ha sorprendido mucho esta pregunta. Lo digo porque verás, en tu fotografía de WhatsApp perfectamente está ahí la bandera de España, siempre, que es una lasquita de jamón siempre, con el veteado, exactamente, como si fuera una bandera. Además es que era una publicidad que sacó Aracena, que es famosa en sus jamones, claro, y la pone en Andalucía y la importa afuera. Y yo recuerdo una vez que voy a Aracena que la veo y digo, si a mí me gusta, y esto es la imagen de Aracena que está proyectando, digo, esta me la colo y me la he puesto. A mí me gusta el jamón, creo que como todo el mundo, mira los aros. Ahí está. Claro. Entonces yo, pues, me encanta el jamón. Me gusta también el mero, pero me encanta el jamón. Sí, lo digo por la curiosidad. Sí, sí. De eso, porque uno puede decir, bueno, soy de la mar, me gusta el pescadito, pero eso no quita. Me ha sorprendido, Paco. Claro que sí. Oye, Jesús, sí, a vos de pronto ya hemos dicho que eres un hombre de la mar. Sí, sí, sí. Y te viene de cuna. Sí, sí, yo no totalmente. sé si la cuna en tu casa era a la orilla de la playa. Pues mira, en mi casa precisamente no, pero toda mi familia viene pues de la playa porque era de la Carihuela. Toda la familia eran todos de allí, tanto por una parte como de la otra. Entonces, pues mis padres, mis tíos, todos nacen allí, la posguerra, tú sabes, era un pueblo marinero, se dedicaban a la mar. Claro. Entonces, pues en cierto modo no, es que lo he mamado, con lo cual pues lo llevo en las venas. Es decir, que entonces estoy... ¿Tus primeras travesuras de niño? Mis primeras travesuras ya pasan en Torremolinos arriba. ¿Por qué? Porque mira, la Carihuela cambia y gente de la Carihuela, unos se van al arroyo, otros se van por un lado, para otro, el meneo. Y se van unos por un lado. Mis padres se van a Torremolinos. Mis padres, bueno, Francisco y Carmen tienen Frasquito, exactamente. Ya me contarás por qué lo de Frasquito, pero Francisco, tu padre, y Carmela, es mi madre. Una vez que se casan, tiene 5 hijos, de los cuales, bueno, antes era muy común. Y yo soy el cuarto. Entonces, ellos ya se marchan a Torremolinos, el cual yo ya marcho a Torremolinos y prácticamente no vivo en la Carihuela. Con lo cual, lo que pasa que sí que es verdad, te voy a hacer un inciso, no estoy en la Carihuela, pero sí que estoy entre Torremolinos y Benalmádena, concretamente el puerto, que es donde mis padres pasan la mayor parte del tiempo, con lo cual yo estoy dividido, mis travesuras, muchas en el puerto y en Torremolinos también, porque he cursado mis pocos estudios allí también. Claro, en el Colegio de La Paz. En el Colegio de La Paz estuve estudiando, claro. Hice la primaria, que antes era la primaria, y luego ya los tiempos aquellos era o estudiaba o trabajaba. Y yo pues me gustaba mucho el mar, bastante el mar. Claro. Entonces, pues me iba con mi padre. ¿Y dónde? Pues al puerto. Y estaba con mi padre allí en el puerto, que ya empezaremos a hablar un poco, hacemos... Pero por darle a la moviola, remontarnos a la época de tu padre. Sí, uff. Tu padre era santo y seña en la Carihuela. Sí, hombre, era un hombre como otros tantos que había allí, claro. ¿No? Lo que pasa que, bueno, que mi padre pues se vinculaba un poquito más al turismo, un poquito más con los barcos pesqueros, estaba con la pesca, pero intentaba buscarse la vida más, digamos, turísticamente, claro. ¿No? Pues como antes se le llamaban los señoritos y demás, otros tantos también.
Pero sí que es verdad, por ejemplo, pues tíos míos también, que eran hermanos, pues también lo hacían. Y otros tantos, que hay mucha gente en la Carihuela que tienen pues, ¿no? un potencial y demás. Pero en este caso mi padre pues también se vinculaba. Y luego cuando se fue viniendo para Benalmádena, pues aún más. Seguro. Gracias precisamente al crecimiento de Benalmádena con el puerto deportivo. Claro. Pero por seguir estando en la Carihuela. Sí, sí. Lo digo porque Bueno, yo me acuerdo de niño de Chavea, quizás tenga algún año más que tú, pero poco. yo sí me acuerdo de haber tirado del copo. Sí. Yo no sé si ese recuerdo tú lo tienes también de niño en la Carihuela. Bueno, yo lo tengo de la Carihuela, no precisamente, porque yo no lo tengo en la Carihuela porque nosotros, como te he comentado antes, mi familia ya se marcharon para Torremolinos, pero otras familias se marcharon para el Arroyo. Entonces yo tengo un hermano de mi padre, mi tío Luis, sí que tiraba del copo aquí abajo en la playa que se llama la mítica playa del Pendejo, que es en el Arroyo de la Miel, abajo. Y ahí sí tiraba el copo que él tenía, pues para tirar el copo de ahí, que ese arte, por ejemplo, a mi padre no le gustaba ese arte, y a él sí, y se buscaba la vida. Entonces sí que yo tengo pocos recuerdos, algunos, pero de ahí, de Benalmádena. Claro. ¿Y tu padre cuál era el arte de pesca que él A mi padre siempre le ha utilizaba? gustado más el marisco, todo lo que sea era el marisco, que eran las coquinas, las almejas, las vieiras, que son las peregrinas aquí, Exacto. las famosas peregrinas, que eran de Galicia, y la gran mayoría eran de aquí. Cierto, tanto Que hablar ya, de las si peregrinas, quiere, las vieiras, eran cuando de aquí. el calaero estaba aquí. Los caladeros que estaban, pues yo por ejemplo ya estaba trabajando, era desde bueno, Málaga y La Rincón y por ahí, pues nosotros hemos estado desde esa zona hasta Guadiaro, hasta Sotogrande, todo aquello de ahí. ¿Y él se iba con un barco, un barquito? Eso era antes de que yo empezara a trabajar, ¿vale? Correcto. Él trabajaba el arte del sardinar, que era coger la sardina de alba, todas esas cosas, era más duro. Entonces el marisco no estaba todavía muy en auge porque no había tanto turismo. Estamos. El marisco vino después. Con el boom del turismo, que Exacto, había más ya demanda, exactamente, ya entra el marisco. hasta que el pescado se fue a Melilla. Bueno, se fue a la barriga de nosotros. Exacto. Sí, porque la verdad que hay escasez ya. Porque hoy, oye, yo me acuerdo también de Chavea, al marinero del Copo, que tú lo habrás hecho con muchísimo Amistades, arte, con y con arte, gente. con todo. Tú has cogido coquina en la orilla, ¿verdad? Pues sí, pero mira, yo tengo un recuerdo en el Aloa Puerto, la playa ahora que se llama Aloa Puerto, que es justamente la cara levante del puerto, está el hotel, o el hotel Aloa Puerto, Aloa Sol ahora mismo. Allí yo recuerdo en la orilla y sacar unas coquinas tremendas, ¿Cómo? en la orilla, ¿Exacto? no fuera. Y era ¿Escarbando? Escarbando. Sí, era la verdad que eran buenos recuerdos porque estaban muy virgen todo esto. Claro, y luego tenías tu saquito, te lo llevas a tu casa Sí, con más sí. gracia que nada, un poquito Exactamente. aceite, sal y perejil. Oh, eso es fantástico, Chupetina. salteado, eso está, vamos, Chupetina. eso era fantástico, además, de verdad. Qué bien Y lo hoy, pasamos. ¿quién coge una coquina? Hombre, hoy la verdad es que aquí escasean mucho, es el mejor producto, no es porque sea Málaga y todo de Málaga, que veamos todo lo de la tierra, cada uno la suya, pero sí que es verdad, si tú coges una coquina de Málaga y una coquina de Huelva y la prueba es más sabrosa la de Málaga. Si no la habéis hecho la prueba, os además, recomiendo que la hagáis. Hay que comerla cruda. Bueno, cruda ya ¿verdad? es cuando saca todo el potencial que tiene, pero si la sartea ya verás como una tiene distinta. También. Luego es más limpia porque la tratan mejor. Aquí el marisquero siempre la trata muy bien el marisco. Y aún los pocos que quedan, que ya están por la zona de Fuengirola y demás, siguen tratando bien el marisco. Oye, De eso entiendo un poquillo, pero muy poco, ¿seguro? porque ya hace muchos años. Porque para maestro tu padre, ¿no? Esto eran unos fenómenos. Tanto mi padre como mis tíos, como otras tantas gente, que hay mucha, la gente de la Carihuela, había unos pocos también que eran muy... Bueno, eran sabios de eso. Ten en cuenta que no han hecho otra cosa y antes no había tanta información como tenemos ahora y sí que lo hacían. Pues el día a día aprendía del tiempo, estaban mirando tal y eran otra pasta, otra pasta. Era por intuición. Por intuición, por el día a día que habían aprendido. Y Claro, porque tu padre, y ahora me contarás lo de Frasquito, también le venía de familia, ¿no? Por tu abuelo. Bueno, ellos siempre han estado dedicados al mar, porque Claro. ten en cuenta que aquí es que no había otra cosa, aquí había o campo o mar, Claro. porque en la posguerra, imagínate. Seguro que tu padre tuvo que conocer al inglés. ¿Cómo? Al inglés.
Pues, seguramente, sí. Y tu abuelo, no, ¿qué decirte? También hombre del mar, me imagino, como todos los oriundos. Es que antes no había otra cosa. Ten en cuenta que cuando ocurre la guerra civil, esto queda devastado. No hay turismo, no hay nada. Entonces, ¿de qué iban a comer estas criaturas? A mí me cuenta mi padre anécdotas, o sea, penurias, mejor dicho. Por ejemplo, mi abuela dice que le decía, no traigas dinero, cámbialo por alubia, la lenteja, por no sé cuánto, el pescado que lleve, cámbialo. Eso me lo contaba mi padre. Ay, qué gracioso. Sí, es que era... Dame materia prima. Claro, es que mi abuela decía, yo billetes o de esto yo no puedo comer, no, a mí me da lo que tengo que comer. Con el dinero, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo vendo? Dame lentejas, eso se lo decía su madre. Y en las anécdotas muchas cosas que nos contaba, han pasado hambre, cosa que gracias a Dios yo no. Claro. Yo he pasado, bueno, estaba la cosa apretada, ten en cuenta que estábamos hablando ya de los 70. Sí, hombre, la cosita estaba mejor. Pero ya estaba mejor, entonces ellos han pasado fatiga. ¿Cómo aprendí las cosas? No tengo ni idea. De todas maneras, siempre estaba la chambé. No tenía ni para chamber, Paco, era tremendo. Es que en la red me contaba mi padre unas cosas que eran bárbaras y demás, entonces claro, no tenían nada, iban remando. La vela latina, que ahora se ha visto tal, era porque no había motores. Uno de los primeros motores que vienen aquí, me contaba mi padre que lo montó precisamente en ese barco, en la Feliciana, que creo que era un Soler. Ay, y era que le tenía que meter el cigarrillo y esas cosas. De magia. Entonces no había nada, tenía que ir a remo. A mí me contaba que tenía que ir a remo hasta Estepona, hasta no sé cuánto, pasaban penurias las criaturas y aprendía de la naturaleza. Claro. Luego, obviamente, las respetaban. ¿Por qué? Pues porque como no tenían tantas herramientas como ahora. Claro. Ahora, por ejemplo, había que hacer grandes capturas. Exactamente. Entonces, había un equilibrio. Había un equilibrio. Claro. Ahora mismo se desmadró un poco todo, de ahí pues la sobreexplotación que hay. Claro. Y luego la contaminación que viene. También le añade mil cosas y tenemos lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, tenemos que estar contentos, pero sí que es verdad, debemos cuidar todo un poco, tanto como nosotros nos dice el médico, oye, cuídate, ¿qué tal? Claro. Pues cuidemos nosotros todo lo demás. Prueba evidente es de lo que hemos hablado antes, el hecho de que cogieras coquina en la orilla. Sí. Y hoy no la coges. Pues ya no se puede coger. Yo lo he vivido en otra zona, fuera de aquí, del litoral nuestro. Sí que, pues en Marruecos, por ejemplo, sí que hubo momentos, pues te estoy hablando de los 90 y tanto y tal, que todavía existía allí. ¿Pero por qué? Pues porque no estaba sobreexplotado. Yo en Huelva estuve hace poco en La Colla. Sí, sí. No. Pero eso en ciertas épocas. Oye, yo estaba en Baleares y te estoy hablando a lo mejor del 90. Y alguna caía, ¿no? Y era una especie de berberecho almeja. Anda. Y en la orilla las cogía. Y yo llegaba y decía, es que me apetece. Y cogía unas pocas. Luego, a lo mejor ya te estoy hablando del 80 y mucho, o 2000, perdón, el 90 y mucho, 2000, ya no había nada tampoco. Oye, Jesús, sí. ¿Y lo de Frasquito por tu padre? ¿Cómo fue? ¿Por qué le llamaban Frasquito? Pues mira, yo la verdad es que no lo sé. Yo para mi padre yo muchas veces le llamaba Frasquito. Papá y tal cual, cuando estábamos fuera yo llamaba Frasqui o Frasquito. No lo sé. La verdad es que nunca... ¿Era un apodo cariñoso? Sí, en vez de Francisco, a lo mejor Frasqui o Frasquito. Creo que se lo pusieron sus padres, su familia y tal. Claro. Y fue el Frasquito, y Frasquito es archiconocido, obviamente la gente, las generaciones nuevas no, pero es muy conocido tanto en el mar, la gente de pescadores todavía. Una persona querida. Una persona querida. El hombre tendría falta como todo el mundo tenemos, claro. Pero sí que era una persona querida, una persona muy alegre, era muy dicharachero y tenía mucho siempre la risa y el cante y todo. Eran de otra forma, es verdad, pero eran así. ¿Y tú qué tienes de Frasquito? Yo lo tengo todo menos el pelo. ¡Ah, qué bueno! Sí, todo el mundo me dice... Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa, hace muchos años ya también, que era muy joven, pero todavía la gente entonces te reconocían por la cara y tal. Y me llegó una señora y me dice, ¿tú eres hijo de...? Y digo, pero está muy cómo me puede conocer, dice que me parezco mucho, pero ya me hubiese gustado sacar el pelo de él, porque tenía un pelo... Era increíble, un pelo fuerte, mucho pelo y tal. Y yo estoy como un hermano suyo, mi tío Luis, por ejemplo, le faltaba un poco. No se puede tener todo. Bueno, sí, ¿verdad? Por eso te has puesto las gafas, ¿verdad? Sí, me he puesto para tapar un poquito el cartón, que ya hay cartón que... Sí, la verdad es que sí, hombre, yo la verdad es que he tenido un
una melena muy grande, pues estamos hablando de los 80, tal. ¿Tú fuiste todo yeye? el mundo. Yo fui yeye también, claro. Yo he sido de todo, de toda la vida, menos montar en globo y lo demás. O sea, que tú eras hombre de la mar con pelo largo. Yo tenía unas peleas con mi tío, que decía, oye, mira, yo te voy a coger, te voy a echar grasa en el pelo para que te pele, porque ellos no lo veían bien. Pero yo lo mantenía el pelo un poquito largo. Claro, y además era la época. Era la época, y estamos hablando que yo tenía a lo mejor 15, 16 años, y hoy los chavales van medio rapados y no sé cuánto, pues con su estilo. Oye, y pregunto, ya que tú pregunta más, cuando la pregunta del jamón ha sido ya... Sí. Pues hay otras como esa, ¿eh? Escúchame, como esta. Sí. ¿Te dejaba el pelo largo para ligar más? Bueno, mira, la verdad que esa no te la esperaba tampoco. No, pero es que entonces se ligaba. ¿Ah, sí? Entonces había más. Tú lo sabes igual que yo. Tú lo sabes igual que yo. Había muchas criaturas necesitadas de cariño y de amor. Entonces, pues para eso estábamos siempre la gente sala como tú y yo, que estábamos dispuestos pues a darle, tanto enseñarle a disfrutar del jamón y a disfrutar del jamón. Le enseñaba las playas y el jamoncito también. Claro. No, por los normales siempre. Obviamente era un estilo. Eso era la cultura de aquellos años. Sí, claro. Venían los extranjeros con ganas de disfrutar. Sí, y aquí estábamos nosotros, generosos, hospitalarios, para enseñarles las bellezas. Tenemos que aprender un poquito de estos tiempos. Bueno, nosotros no. Quizás las nuevas generaciones deben de aprender que sí, que tenemos que ser un poquito más amables, un poquito más con las personas, pero sí con los que vienen, que quiera que no, que vienen un poquito a pasárselo bien y tal. Y dependemos del turismo. Bastante. Entonces las generaciones estas que vienen deben de aprender a ser amables con el turista, etc. Y claro, somos gente hospitalaria, como decía. Siempre lo hemos sido. Pero además es que nuestra vida económica está orientada a la llegada de los turistas. Claro, entonces... Porque si tuviéramos que estar pescando, no veas. No veas tú, todavía estaríamos... Tiritando. La Carihuela siempre ha sido... Yo no he estado mucho, pero tengo otra familia que están allí. Claro. Hospitalaria, Torremolinos, que te voy a contar, Benalmádena, que te voy a decir. Y tanto. Entonces estas nuevas generaciones deben de aprender un poquito de lo de atrás para ir mejorando. Total, pero bueno. Escúchame, que desde niño pegado a tu padre. Siempre. ¿Verdad? Para mí siempre con el mar de por medio. Siempre. Compaginando los estudios básicos. Sí. ¿Vale? Sí. Pero ya a los 13, 14 años te sacas tu primer papel, tu permiso, para poder manejar un barco. Sí. Bueno, o para montarte en un barco. Exactamente, que entonces te puedes montar igual, pero... Aunque tú manejabas ya barco. Yo manejaba barco, pues nos remontamos con 3 o 4 años. Ya ves tú. Me enseñaron a remar en el laguillo que era los comienzos del puerto. Ay, bueno. Que había un pequeño... Del puerto deportivo de Benalmádena. Por supuesto. ¿Y le llamaban el laguillo? Le llamaban el laguillo, que era una zona antes de hacer toda la... acotada. Exactamente, tiene las piedras ahí, de ahí empezaron el inicio, que empezaron a hacer todas las piedras y a hacer todo el tamaño que tiene el puerto ahora mismo. Todo el relleno, para ir poniendo todo lo demás. Entonces, los comienzos eran una pequeña ensenadita cerrada, que era el laguillo. Yo con 3 o 4 años, mi padre, como estaba por allí ya, que fue el primer barco que entró ahí, era la Feliciana, la famosa Feliciana, el barco de mi padre. Vamos, todavía no estaba el puerto. No, para nada. Y tu padre iba y venía de un lado para otro, seguía con su barquito, con su... Mi padre pescaba y se dedicaba un poco a los señoritos que se le llamaban antes. Claro, y estaban las T de Riviera y el Tritón. Vale. Entonces, en esas T, él buscaba cobijo con el barco. barco. Las T eran los salientes. Las T de los salientes, que era una T. Un espigón. Un espigón, correcto. Exactamente. Nosotros siempre hemos dicho las T de Riviera y el Tritón. Era un espigón. Entonces, mi padre buscaba cobijo con el pesquero allí. Claro. Y se ponía allí con la Feliciana, buscaba cobijo y tal. Entonces, por lo que me contaba a mí, porque yo te estoy hablando, yo tendría 3 añitos, 4 añitos, o quizás hasta menos, yo que sé, más o menos. Y él ya conocía la zona como nadie. Pescaba ahí, se había criado ahí, y él pescaba ahí. Aquí cogía unas capturas de mero, de todo, era riquísimo todo esto, ¿eh? No, si me contaba anécdota tremenda. Entonces, él pone los barcos allí, el barco, mejor dicho, allí, porque busca cobijo. La Feliciana. ¿Por qué Feliciana? ¿Te lo pues mira, la Feliciana creo que era porque se la habían puesto, no sé si era que la habían comprado a un señor que le había puesto el nombre de la hija o algo parecido. Anda. O los papeles para hacer el barco más grande. ¿Y algo ese barco era suyo? Ese barco era de mi abuela. ¿De tu abuela? Que antes
Mi abuela concretamente dice que era bastante mujer de... O sea, que el barco ya tenía sus años. Sí, el barco ha tenido, pues no sé si 50 años por ahí, ¿eh? Vale. Tuvo una remodelación que le hizo. ¿Vive todavía el barco? No, el barco ya murió hace mucho tiempo. Bueno, porque la madera se va pasando. Sí, las cosas duran un tiempo y la actividad también y acabó, ¿no? Abrigado, claro. Y la actividad acabó también, pero nosotros dejamos la pesca y demás. Ese barco, me contaba mi padre que cogió unas piedras que había en esa dársena o en ese laguillo que le llamaban, y las tumbó para poder meter el barco y cobijarse. Porque había mucho tiempo y no se podía quedar en las telas, los espigones. Exacto. Y tenía que resguardarse ahí. Y había que buscar el refugio. Y cogió las piedras, tiró varias piedras abajo y coló el barco por ahí y se metió ahí y dijo, yo como soy de... Aquí me planto, en el campo aquí me planto. Y ya a partir de ahí, yo creo que ese barco ya no salió más de allí. Nada más que salía a faenar. Fue el primer barco que entró en el puerto de Benalmádena. Que era cuando, ya digo, estamos hablando de los años 70. Y poco. Claro, o sea que inaugura. 70. Y si hay un barco que inaugura el puerto de Benalmádena, el que venga y diga lo contrario, se equivoca. Se equivoca completamente. La Feliciana fue el primer barco que entró allí. Y a mí me contó, bueno, yo era muy pequeño y la verdad es que había pocos barcos allí y luego fui viendo cómo fue entrando algunos barcos, por ejemplo, otro barco de que tenía mi padre con mi tío, otro barco que era también de la Carihuela, pero no había nada. Es que allí eran todos familias. La Carihuela, que no era primo, era tal, eran todos familias. Entonces, claro, empieza a expandirse y tal. Tú dices a los 14 años que lo mío... Antes. Incluso antes, que lo mío era el barco. Yo lloraba a mi padre, papá, yo me quiero ir contigo para el puerto. Y cuando se levantaba él por la mañana, yo me levantaba, lo veía que se estaba afitando, otra cosa que yo... allí pegado? Otra cosa, y yo estaba pegado llorándole. Que yo me quiero ir por el puerto. Y decía, pero chiquillo, que tú no te puedes ir, que te tienes que ir, que te tienes que quedar aquí, no sé cuánto. El colegio, más que no, porque iba al colegio los fines de semana o en las vacaciones de verano. Ay, qué gracia. Tú te quedas ahí. Y ahí, pues cuando podía, me llevaba y tal, y ahí yo estaba enganchado. ¿Y él qué hacía en el puerto? Uy, cuando llegaba, ¿qué hacía? Pues mira, él en esos tiempos pues estaba haciendo la pesca y los barcos de lo que hemos dicho, cuidarlo a unos barcos, algunos señoritos. O sea que ya empezaba un poco la actividad. Sí, de ya estar con el lago. Sí, con el lago ya empezó la actividad del marisco. Además. Empezaron a dejar. Había más necesidad de pescadito y de marisco. Empezaron a dejar. Por tanto hay que pescar. Dejaron pescar la sardina y la tal, y empezaron a pescar esto. Entonces, por ejemplo, un tío mío también. Que él, por un lado, pescaba y por otro lado asesoraba. Bueno, más que sí, asesoraba, le cuidaba los barcos, le ayudaba y le tal, y mantenimiento de barcos, ahora se le llaman las cosas todo. En los inicios, porque en el puerto todavía no había nada. No había nada, es decir, lo que había era nada, no había nada, y lo que había era 4 lanchitas de fueraborda, de remito, que no había nada, y había 2 barcos, 3 barcos. ¿Y tu padre le vio la punta al lápiz? Mi padre no, pues se buscó la vida con eso como se la podía haber buscado con otra cosa. Claro. Y empezó con eso y cada vez pues cogía nueva gente, se trataba con uno y con otro. Y luego... El capitán de Marina, o el comandante de Marina, de la zona era tu padre. No tanto, porque lo tiene superiores, pero sí que es verdad que hacía una labor muy buena. Por ejemplo, colocaba una bollita allí con unas baterías. Yo recuerdo de niño que iba con un botecito y por la noche colocaba una batería por si venía algún barco que viese que había una señal. Yo he visto 1000 cosas de mi padre allí. Claro. Menudo maestro tuviste. Yo he tenido he aprendido de todo el mundo y estoy aprendiendo. Yo siempre estoy aprendiendo de todo el mundo. Pero sí que es verdad que en estos momentos tuve 2 aprendices muy buenos que fueron mi padre y, por ejemplo, pues mi tío Luis, que estuvo mucho tiempo también con mi tío, que es el que me enseñó muchas cosas del mar. Pero mi padre yo lo he visto siempre bregando con todo y yo he estado con mi padre toda la vida. Uña y carne. Toda la vida. Padre e hijo. Toda la vida he estado con él. Y de por medio... ¿Tu madre Carmela? Mi madre Carmela se dedica a su labor en casa, que era ama de casa, que tenía que torzar los zánganos que estaban por ahí. Y claro, estábamos ahí todos pidiendo la olla, el hombre se iba, pero era lo típico de antes, el hombre se iba a trabajar, la mujer se quedaba allí y demás. Pero qué bueno, Jesús. Era tremendo. Qué bueno, Jesús, porque tu madre Carmela, ¿vale? Que viene de la Virgen del Carmen. Por supuesto, antes eran todas Carmela, Francisco, Juan... Pero aquí se une, ya digo, la madre
con la Virgen. Sí, la sí, Virgen sí, y la Madre. sí, Porque sí, sí. si digo Carmela, tú dices rápidamente mi madre. Sí, sí, claro. Ternura, Claro. Luchadora. Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Claro. Como Y todo si el digo mundo. Virgen del Carmen, Bueno, pues ya pues ves tú, la entonces patrona ya de los marineros, la apague y patrona del vámonos. mar, pues es lo mismo, claro. Entonces, Porque cuando llegaba el día de la Virgen del Carmen, ese era el día de mi padre. Él decía que era el único día que era festivo para él. Él celebraba eso y las navidades le encantaba tocar las zambombas y todo lo que queramos. Pero él su día, como yo he visto disfrutar a mi padre ese día, yo no lo he visto disfrutar nunca. Era su día, el día de la Virgen del Carmen. Y para ello, bueno, pues ese barco, la Feliciana, como no podía ser de otra forma, pues te traigo esta foto, fue el primer barco que sacó la Virgen del Carmen de Benalmádena. claro. Cuando sale la Virgen del Carmen de Benalmádena, que bueno, que la historia esa la puede contar otra persona mejor que yo no la desconozco, viene a mi padre... Tú estabas presente. Hombre, por supuesto, Claro. yo fui el que pinté ese barco. Me lo creo. Con la brocha y que hay que ponerla Hombre, bonita para se te cuando... iba a ti a pasar. No, a mí no, lo que es que me ponía a currar. También. Ponte, venga, pues, y hombre, no se me iba a pasar. O sea que porque el primer barco que tiene la Virgen del Carmen en Benalmádena, La Feliciana. la Feliciana. Y eso te lo puedes corroborar. Ahí está. Pues mira, José para Luis. mí José Luis era un, era un Luis fenómeno, Moreno. pero es que tenía unas ideas fantásticas, las cuales ponía en práctica y yo luego ya llevaba yo el barco también, otro nuevo que tiene, y me decía, Jesús, este año vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, y tal, que luego si quieres entramos... Ya ves tú, no veas que tres. Tu bueno, padre, nos juntamos tú, las José hambre Luis, con las ganas de comer. y la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen y todo lo que conlleva todo lo demás. Claro, claro. Sí, y el sí. puerto se va construyendo. Y el puerto empieza a construirse antes de que viene la Virgen del Carmen, está de aquí. Claro. Empieza a construirse el puerto. Mi padre se vincula a la empresa constructora del puerto. Claro. Y yo lo que te he dicho, que yo he visto a mi padre hacer de todo. Yo he visto a mi padre en la explanada de la Dársena del Levante, donde ahora hay un edificio muy bonito, como un apartamento, todo lo que tú quieras, donde está el río, el Hotel Río creo que es. Bueno, la cara del Levante, todos los tres trapos, todas las piedras allí puestas, con los moldes, con el cemento echado, y mi padre por las tardes iba a regarlo el cemento para que fraguase bien. Claro. Un ejemplo. Otro Todo. con un botecito, recogiendo basura que entraba por la bocana del puerto. Otro por la mañana tomando medidas en todas las zonas del puerto para ver el movimiento de tierra que había y pasar el informe a la empresa. Qué fuerte. Yo he visto hacer mi padre de todo. Bueno, todas las primeras, obviamente, las primeras cadenas, fondeos y amarres del puerto deportivo de la Madra lo puso mi padre y mis tíos también, que estaban trabajando ellos allí, con ese barco, con la Feliciana, ¿cómo no? Qué fuerte. Es tremendo, es tremendo. Digo yo una cosa, Jesús, porque ahora que estamos conmemorando los 50 años del puerto, Sí, sí, sí. si alguien puede contar la historia de este puerto, evidentemente hubiera sido tu padre, Es decir, pero tú también. bueno, yo puedo contar pues lo que te estoy contando ahora mismo Porque y tú, podíamos ¿tú entrar. cuántos peinas? Sí, bueno, ya vamos peinando algunas Ya. canillas, algunos chanquetes ya, ¿no? ¿Cuántos? Para 52 ya, O para sea que, 52. pero 45 te los llevas. Sí, 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 sí. De los 50 a 45 Sí, sí, que yo tú estoy, tuvieras... mira, yo estoy allí con 3 o 4 años, empiezo a remar y luego me meten en el barco de vez en cuando a achicar el agua. En fin, yo estoy por allí siempre a pescar. Mi padre me decía, pero que estás emperrado con la pesca, todos los días pescando. ¿Qué te chiquillo". pescaba? Pues mira, se pescaba unos meros, ¡Ole! se pescaba unos pulpos, se pescaba... ¿Allí en la roca? No, decía que yo era tremendo. Nosotros teníamos un roqueo allí, que ahora mismo hay un roqueo que ya no es lo que era, Claro. pero toda esa zona era de piedra y mi padre, cuando era joven, dice que pillaba unos meros tremendos de unos pocos de kilos. Bueno, yo pillaba allí abadejitos, meritos, sargos, he hecho unas pesqueras tremendas. Qué gracioso. De todo, ¿Qué le ponías calamares. de carná? ¿Qué le Pues ponías? mira, de carná hay un truco que Venga, mucha gente no lo sabe, que son... apagadito, para que no se Sí, vea sí, 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 Eso es. pero eso ya no Ya se lo puede. sé. Ya no se puede. Como por mucha carná que tengamos, no hay... Ya no se puede. Estamos. Yo cogía, como no había nada, pues lo que tenía era muy precario, y cogía las cuerdas que tienen los fondeos, se llenan de verdín, de caramujo, y hay unas pelotas así gorditas, más gordas, más chicas, que le llamamos papa. Y esa papa, cogía la cuerda, la arrancaba, cogía con un cuchillo, la abría, y esa carne que tenía dentro se lo ponía en los anzuelos. Y no veas. Eso era mortal de necesidad. Curioso. Y Claro. la gente buscando gambas. Y la gente buscando jamón. O calamares. Dámelo para mí, ponle un billete de 500 euros que se compre lo que quiera, ¿no? Exacto. No, yo hacía eso, pero claro, pues yo no tenía nada. A lo mejor si venía a ver a mi tío, uno de mis tíos venía con la pesquera que había estado trabajando. Ah, Tito, dame unos pocos de corruco, tal, para ir.
Pero eso era que me lo encontrase y no le podía pedir mucho, para niños, porque los niños no teníamos mucho. Tú estás contando la parte, digamos, graciosa. Bueno, no gracioso, no, el parte real, pero con un clave un poco de humor. Pero, sí, pero también te las pasaría. Hombre, sí, porque tú tienes carapillo y tú tendrías que ser un pillo bueno. Hombre, yo como todo el mundo, claro, como todo claro. De vecino. Y tú de chavea. Era más malo que un dolor. Pues yo era pues muchas un bichito. travesuras has hecho. Hombre, yo he hecho travesura como todo el mundo. Donde darle un susto a tu madre o a tu padre, en el sentido de que a lo mejor te has metido en el mar. Yo me iba a ahogar con 3 años en el puerto. ¿Te ibas a ahogar con 3 años? Mira, yo no sabía nadar. ¿Y qué hacías tú? Porque hacía pues, agarrarme a engaramarme donde pudiese, porque mi padre no se había dado cuenta. Y cuando llegamos al, pero tú qué haces, pues me caí al agua. ¿Y qué has hecho? Pues engaramarme, pues ten cuidado la próxima vez. ¿Y sin nadar? Antes, yo no sabía nadar, yo aprendí a nadar con 8 años, con 9 años. Y me iba a la playa de los Apuertos y allí como no cubría empezaba hasta que me acostumbré a nadar. Ahora soy Johnny Weissmuller, pero antes no. Johnny Weissmuller no lo conocerá mucha gente. Sí, es el Tarzán, el Tarzán, de por entonces. Ahí está. Pero yo no sabía nadar, entonces claro que he tenido, o por ejemplo una anécdota, que me clavo un anzuelo, le voy a hacer una cosa, me clavo un anzuelo y, junta, ¿y de dónde me voy? Ya estaba el puerto hecho, ya estaba el puerto hecho y funcionando. El anzuelo con muerte, ¿no? Por supuesto, con la muerte, me la clavo y digo, Dios, ¿y ahora qué hago? Y tiro, digo, sí, quieto. No, me voy para las oficinas. Sí. Que entonces era todo muy familiar, porque éramos 4 gatos allí, me voy para allá. Que mira que te... Claro, la leche. Y llega una pareja de la policía local. Vale. Mira, llévate el hijo Fraquito para arriba, que me traen aquí al arroyo. Y justamente en el paso saco, dice, Fraquito, llevo tú al elemento este con el dedo. Y saco, mira papá, que me va a dar. Anda, pues llévatelo y me lo traes luego. Antes era muy distinto. Me lo sacaron el anzuelo, caerme y destrozarme por las piedras. 1000 cosas, estábamos allí. Estás contando esto, y yo tengo un chavea, ya mayor, pero que también era un fuguilla como tú. Sí, todo. Este, con 12 años, se dedicó a coger pulpo. ¿Qué bien? Sí. Con una pulpera que tenía un palo y tenía 2 anzuelos. Uno en un extremo y otro en otro, bueno, con muerte. Para hacer más, los dos con más muerte. rápido. Sí. Y se metía a bucear y claro, pegó un tironazo que se le fue el palo y se clavó el anzuelo, un anzuelo así de grande, aquí en la mano. Y ahora saca al niño. Con el palo que tenía, era una pértiga de un picado. Calla. Sí. Bueno, llevándolo a Carlos Haya, con la mano por fuera de la ventana. Y no lo mueva porque si no uno en la ventana de delante, otro en la ventana de atrás y el palo por fuera para entrar en Carlos Haya. Uy, qué follón. ¿Por qué te voy a contar? Era un anzuelo relativamente pequeño, pero lo que tú me estás contando eso es un arpón casi. Qué faena. Por eso me estaba contando. Nos rimos ahora, pero... Claro. Sí. Pero el tiempo no pasa en balde. No, el tiempo... Y tú te vas haciendo cada vez, pues bueno, un muchacho con... Claro, lo que estamos hablando de que, bueno, pues ya me tengo que dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Más que dejar es que no, quería estudiar. Bueno... es que lo que había antes. ¿Tú estás buscando vida? Hombre, yo no le debo nada a nadie. Yo, gracias a Dios, no le debo nada a nadie. Debo de callarme, pero no le debo nada. Sí, pero... No, yo no le debo nada. Todo lo que tengo, lo tengo pues gracias... Pues bueno, claro. Por supuesto, gracias a mi mujer y a mí, lo hemos buscado nosotros, totalmente. Que hemos trabajado. Sí, pero tú antes de casarte... No, hace escucha. Yo, lo que tú me has dicho de cuando los 14 años, pues a 13 o 14 años, pues yo decido de meterme a pescar. Digo, papá, yo no me voy a la obra, si yo no entiendo de mezcla ni lo otro. ¿Saca un dinerito? Aparte el hombre no puede decir, a pescar. ¿Y me voy a dónde? Me voy a pescar. Vale. A la Feliciana. Claro. Si es que no podía ir a otro lado. ¿Y cuándo salías por la mañana? Pues mira, era a las 6 de la mañana aproximadamente, pero había veces que nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana. Vale. Porque es duro. Había que pescar más de la cuenta, a lo mejor. Porque había que desplazarse a otros caladeros. Yo te he dicho que desde el Rincón de la Victoria, un poco más allá, hasta Sotogrande, hasta pasar Sotogrande. Ahí te pegabas todo eso, no, íbamos por zona. Vale. Nos poníamos para allá, luego otro día más para acá, para acá. Claro, cuando íbamos para allá, pues antes era la carretera Cádiz, no ahora las carreteras que hay. Entonces tardábamos 1 hora y media en llegar, por ejemplo, a Estepona, más luego el barco ya hasta el pesquero. Y ahora llegas allí, ¿no? Y ahora ya ponte a trabajar allí, terminas de trabajar. ¿Cómo pescaba? ¿Con qué arte pescaba? Pues estábamos al marisco, ya estábamos al marisco. Con el era marisco. coquina, almeja, corruco
concha fina y vieiras. Eso era lo que pescamos arrastreros. Vale. Arrastreros no, arrastres, son rastrillos, como le llaman. Con unos dientes. Por decir, para que lo entienda la gente, son una especie de rastrillos. Obviamente cada uno tiene una especialidad, tiene unos detalles que para eso era mi tío, era un fenómeno. Te colocaba las cosas tremendas. Para saber qué producto había que coger, qué pescado, claro, o qué pues, por ejemplo, el tamaño del diente, claro. la hendidura, la curvatura, la separación, los coales, en fin, era un arte. Claro. Era un arte que habían, con el paso de los años, es que lo que te estoy diciendo, con el paso de los años. Se va pasando. Entonces a lo mejor pues estábamos pescando vieira en Pellegrina, de hecho, si estamos aquí en Málaga. Estábamos pescando Pellegrina en Estepona. Claro. Había que irse hasta Estepona, luego con el barco hasta el Caladero y tal. Entonces había momentos que nos levantamos a las 4 de la mañana. Había días que sí y había días que no tanto, ¿no? Exactamente. Días que sí siempre había, porque había mucho pescado, pero sí que ¿no? el mal tiempo, el no sé cuánto, había muchos factores en contra. ¿Y alguna vez? Bueno, alguna vez no, muchas veces, muchísimas veces. Tengo una anécdota que nosotros se para el motor con una lluvia que estaba cayendo el agua a mares en... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, en Estepona, bueno, pasar Estepona, estábamos en Sotogrande, un frío en invierno, lluvia, tal, y hace el poto, pom, 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 pom. Se fue bajo. Hola, mi prima, ¿y ahora qué hacemos? Con un rastro por detrás que tenía a lo mejor 3 metros de ancho, arrastrando el barco, que iba tirando el barco de él para pescar la vieira. Pues con una maquinilla, una especie de una polea que tenía una maquinilla, que con eso lo íbamos subiendo, porque estamos hablando a lo mejor de 2.000 kilos, 3.000 kilos, que pesaba entre los hierros que llevaba, el arte, lo que llevaba. Pues se para el motor, ¿y ahora qué? Y bueno, vamos a meter en el motor a ver qué es lo que es, y vemos que es por el filtro de gasoil. Y vamos a quitar el filtro de gasoil, lo quitamos, pero ahora vemos que no tenemos filtro. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerlo directo. Y todo esto mi tío, que no entiende mucho de mecánica, ni nosotros, pero algo más entendemos. Bueno, pues vamos a desangrar los inyectores para sangrar el motor, para que pueda arrancar. Tal. No toque aquí. Y vamos, no toque aquí. Entonces, ¿cómo nos vamos, chiquillo? Al final se dio, pero escúchame, aquí se dio y lo pudimos abrir, porque si no, hasta que podemos llamar a otro pesquero, obviamente no hay teléfono. Eso te iba a decir. Era o señales de humo, o el VHF, o que pase alguien. Que pase alguien es muy complicado porque había tanta lluvia, además, que no se veía nada. Qué fuerte. Bueno, pues cogemos y lo pudimos, y al final cedió el hombre, y lo pulgamos, arrancó y dijimos, listo, venga, pues ya sabemos que tenemos que llevar uno más a bordo, por si acaso. Claro. En la precaución del mar. Claro. Pero lo aprende el Concordia. Ensayo-error. ¿Ha visto ahora qué piden? Ahora piden pues 2 balsas salvavidas en una banda, pues ahora en la otra también tal. Se aprende, pues ya llevamos. Muchas, otra con un temporal, que tuvimos que entrar a la bocana del puerto, que se metió de golpe. Y yo la pasé y digo, madre mía, la llevaba mi tío también, digo, madre mía, la que no moja. ¿Y algún pescado gordo que te llevaras algún susto sin esperártelo? Bueno, pescado gordo, algún susto, o hemos visto pasar algún atún, que como pasan rápido te has sorprendido, pero captura como tal, sí hemos pillado, pues yo qué sé, pescados grandes, ¿no? Pero que eran todos comestibles. Que no, bueno, el atún también, pero sí que el atún, si te pasa por debajo, pues a lo mejor te puede asombrar un poquito. Pero tiene una anécdota, mi padre tiene una anécdota, por ejemplo. Mi padre tiene una anécdota que él estaba pescando marrajera, el marrajo. ¿El tiburón de aquí? Exactamente, el marrajo, estaba pescando marrajo, me la cuenta él porque yo la desconocía, o sea, yo no estaba allí en el momento. Dice que estaban pescando marrajeras, ¿con qué barco? Con la Feliciana. Y estaba pescando, y entonces, como tenía unos pocos de marrajo, estaba echando sangre, y por los limonales, por los alivios que tiene, estaba cayendo la sangre. Dice que se le pegó una tintorera, pues ese barco tenía 6 metros, la tintorera era por lo menos de 7 metros u 8 metros. Y cogía y se metía boca arriba, por debajo del barco, lamear el barco la sangre de lo otro. Claro. Y lameaba y pasaba. Y le dice el acompañante que esta no la llevamos nosotros. Dice, pero tú estás loco, Frasquito. Digo, ¿cómo que estás loco? Digo, que esto es lo que nos estamos dedicando, pero ¿cómo hago eso? Y se puso en la proa, en la parte de delante, hizo con un cabo un lazo. Sí. Lo dejó caer para abajo para cuando entrase para lamear, metiera la cabeza y tirara. No será verdad. Y lo ligó, y lo pilló, y lo echó a bordo. Y dice, cuando cayó a bordo, cuando estaba trabajando para ese a bordo, este hombre se cayó al agua. Por favor.
y dice que se cayó al agua de cabeza y no se mojó ni el pelo del salto que pegó. O sea, tremendo. Del bote. Lo echaron a bordo y dice, me contaba mi padre, que la cabeza colgaba en la proa, llegaba hasta la popa, daba el giro por toda la popa y llegaba casi hasta la mediodía. Si el barco tenía 6 metros, por lo menos 8 metros tendría que tener. ¿Y llegó a puerto? Por supuesto, la vendieron. Por supuesto que la vendieron, la vendieron. Y iba a traerte una foto de una mula, de un pez luna. Pero lo que pasa es que... estos son los que van laterales, ¿no? Sí, exactamente, que son tontos, que no lo son los animalitos, pero que están ahí, esos. Y tengo una foto que no la he podido traer. Enorme. Enorme. Está precisamente donde iba a estar la Feliciana. Claro. Y está sacándolo al hombre y es un tamaño enorme, es más alta que su medio, te pilla por el medio. Ahora, entonces era tremenda. Qué bueno. Antes de, tú ya, como digo, con tus 18, 19 añillos ya, había que hacer la mili. ¡Oh! Eso fue un show. No ves. Eso fue y además un show. tú querías hacer la mili en Marina. Claro, porque yo estaba vinculado al mar, digo, mira, yo si me voy al mar, pues me saco algunas titulaciones, en fin. Claro, tú de esto sabes un poquito. Y me va a venir muy bien para mí. Ahí va, ¿y qué pasa? Y yo, pues, con esa edad, 14 años aproximadamente, me inscribo en la Marina, cojo ya la posibilidad de embarcarme en el barco de mi padre o en cualquier otro barco, me saco el permiso para poder estar, y me quedo inscrito en la Marina. Y claro, cuando llega a los 18 que me tengo que ir, un poco antes, porque te llamaban un poco antes, pues no me llama y mi padre, que ¿tú qué? Y yo, aquí estoy, muy bien. Y dice, pero tú no te tendrás que ir, tendrás que ir a preguntar. Digo, yo voy a preguntar si yo estoy inscrito. Y el problema es que se traspapelaron mis papeles y yo no estaba inscrito. Y ahora me llego al campamento militar y digo, amigo, ¿qué pasa? Y dice, que me ha mandado la guardia de la policía a buscarte, tú estás dado por prófugo. ¿Prófugo? Digo, ¿qué dices? Pero si yo estoy aquí, si yo estoy inscrito. Me dice, pues entonces tráeme un papel que diga que tú estás inscrito o que estás trabajando en el mar. Me fui a Comandancia Marina, no era Capitanía Marítima. Comandancia Marina de Málaga. Allí en Puerto Málaga. Allí en Puerto Málaga, allí en el Muelle 1, por detrás. La Farola estaba, exactamente. Y le digo, amigo, que mira, que yo estoy inscrito en el barco de mi padre y mira lo que me pasa. Y dice, no, perdona, toma, un certificado que dice que tú... Me llega al campamento militar y me dice, toma, pues te me voy a meter en el reemplazo siguiente. El próximo. Y pues entonces a la Marina, y dice, no, a la Marina no. A donde te toque. Y digo, pues bueno, donde te toque, pues ya está donde me toque. ¿Y te tocó? Me tocó Madrid, el Ejército del Aire. Aviación. A la aviación. ¿Sabes lo que tú sabías de volar? Yo nada, pero yo triunfé como el de los chichos. ¿Por qué? Pues te voy a explicar, porque como tardé más tiempo, toda esa demora, todo eso se va degenerando en lo que está ocurriendo ahora, que los 9 meses, que no sé cuánto, y igual de hacer 16 meses, pues hago 9 meses de mili nada más. Mira, digo, un embarazo. Ole mi primo. Digo, pues has triunfado, amigo. Pues vámonos para Madrid, y ahora cuando lleguemos a Madrid ya nos buscaremos la vida. Sí. Porque en cierto modo siempre he sido buscavida. Claro. Como no he estudiado, pues... Claro. Bueno, llego a Madrid y cuando llego a Madrid, en la escuela de transmisiones del Ejército Aéreo, donde está el Museo del Aire, no en Cuatro Vientos, sino en la escuela, en un cuartel muy pequeñito, donde estudian los chavales que están estudiando para sargento. Y bueno, pues aquí voy a estar más tranquilito. ¿Dónde se trabaja poco? Conduciendo un coche. Estamos. Pues yo voy a conducir coche, como veo que no me puede, me coge, me dice, usted sí, tienes carne, venga, pues tú te vas a venir. Vale, venga, aquí no voy a trabajar en nada. De chofer. Y 9 meses de chofer. Y digo, ¿y qué cuánto hay de permiso? Y dice, aquí tiene que estar un mes trabajando y te damos una semana. Digo, bueno, que son 9 meses. Y pregunto por allí, digo, oye, todo igual. Y dice que va, la cocina son 14 días allí y 14 días en tu casa. Digo, hola, amigo, ¿qué ¿dejaste el volante? Y cuando llega, lo veo por allí el brigada, que es de cocina, que estaba buscando gente y tal, digo, mi brigada, aquí está el... Uy, perdón, que me toca. Aquí está un tío que... Yo sé pelar gambas. Y jamón, se corta un jamón que no es espectacular. ¿Y la coquina? No, usted dice. Pero digo, lo que pasa es que he hecho las pruebas allí y me han cogido. Dice, ¿por qué te jodas? Digo, no me digas, perdona por la palabra. Dice, no me digas. ¿Y ahora qué hago? Digo, nada, y voy otra vez a hablarle. Digo, mire usted, mi brigada, le voy a ser franco. Yo tengo que irme para abajo, para Málaga, porque yo tengo que trabajar. ¿Ya tenías novia? Pues claro, yo tenía novia ya. María José. Yo tenía a mi mujer María José, que la conocí muy jovencito. ¿Eso? ¿Por Torremolino, por Arroyo? ¿Por dónde? Sí, yo la conocí en Torremolino y la vi y dije, la chavala muy guapa y tal. ¿Una chavilla? Tendríamos 15 años, 16 años, por ahí más o menos, la edad del tonteo. Y dije, mira, esta chavalilla está muy bien.
Y fíjate tú que es la mujer más importante de mi vida, es la persona más importante de mi vida. Mi mujer, me casé con ella y todo. Ella, además, no era de mar, ella era de tierra adentro, ¿no? De León. Ya ves tú, ella de arriba. ¿Y qué se le había perdido aquí? Pues yo qué sé, a lo mejor que tenía que buscar. Tuvo que buscarme. No, ellos estaban allí y decidieron venirse para aquí abajo. Se viene para aquí abajo y están aquí, ya se afincan aquí y ya, no, ella se vino un poco más pronto, ella ya era con 13 o 14 añillos y yo luego 2 o 3 añitos después, pues cuando le echo el ojo y bueno, y iniciamos una relación en la cual, pues mira, llevamos casi 30 años casados, es la persona de mi vida, evidentemente, no tengo otra persona que me ha... ¿Con un hijo de por medio? Y tenemos pues, un hijo que es fantástico, esa es la pena que la mujer se equivocó. ¿Por qué? Porque le puso Jesús. Entonces ahora cuando llaman casa de Jesús, o no contestamos ninguno, o contestamos los dos. Y me iba a cagar la leche con Dios. Mira, igual que tu padre era Frasquito. Sí, pero Frasquito es único. No, pero tú podías haber sido Jesucito. Sí, pero Jesucito tampoco, es que no, Jesucito es... Ya lo sé, eres niño como yo. Era un poco... Total, que cuando estabas en la mili, tú ya no solo te acordabas de venirte aquí al sur, sino que también tenías aquí... tu novia. Por supuesto, y ella me ayudó, me ayudó en todo. Es que hemos hecho todo. Ten en cuenta que si una persona tú empiezas desde muy pequeño, pues todas las etapas las estás cumpliendo con esa persona. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, unos papeles que eché para que me cambiaran, pues, Mari, llévatelo al campamento Benítez. Claro. Pues lo mismo que haría falta yo para otras cosas. Entonces, sí que es verdad que yo echaba de menos y le pido al brigada que me coja porque me tengo que venir para abajo, que yo allí no hago nada, y me coge. Pero no contento con esto, digo, contra, nos hacen una reunión y dice, necesito gente seria para la cantina. Y, aquí estoy yo. Y me cogieron a la cantina, con lo cual estuve en cantina de tropa. Estuviste encantado. De cantina. Hacía gente. Tú ten en cuenta, las personas malagueñas, gaditanas, sevillanas, pero todas las personas andaluces, cuando tú vas fuera, ese deje, esa gracia, ese salamero, claro. Yo llenaba la cantina. Me lo creo. La gente de mando, tenientes y demás, se venían allí pues porque había un ambiente estupendo. Y entonces el brigada dijo, coño, es que era un fenómeno, amigo, hemos dado con la tecla, Guillo. Y todo este rollo pues lo hacíamos muy bien allí. ¿Y cuando te dieron la Blanca Paloma? Cuando me dieron la Blanca Paloma salí corriendo, no miré ni para atrás. No miré ni para atrás, salí corriendo para abajo y quita, ya yo aquí ya he cumplido yo con mis obligaciones. ¿De vuelta al mar? De vuelta para acá otra vez y ya la etapa de pesca la empiezo a dejar. Y me vinculo un poco más a la náutica. Vale. Porque ya el puerto está medio hecho completamente, claro. Y ya funcionando medianamente bien. Vale, había actividad. Había actividad ya. Ya no había barquitos allí que se escoraban, ya había barcos. Ya había barcos de una calidad. Claro, yo cuando termino la mililla ya hay unos barcos de calidad. ¿Tu padre vivía todavía por entonces? Sí, por supuesto, vivía. Y de hecho yo tuve una de mis mejores etapas, fue en los últimos años de él, navegando con él, con unos barcos que íbamos a Baleares y cenábamos juntos y estábamos juntos. Pues yo es que me he criado con mi padre literalmente. A Baleares, con los amigos, con temas de trabajo, era todo, con temas de trabajo, todo no trabajo y tal. Para ir a Baleares hay que echar un buen rato. Sí, pero escúchame, mi padre, yo flipaba porque, hombre, claro, él era veterano, pero yo es que llegaba a los puertos y llegábamos a un puerto, Frasquito, no sé cuánto, y digo, no sé la verdad. Pero, ¿cómo que no sé la verdad? Era tremendo. Y llegamos a otro puerto, Frasquito, y llegamos a otro, Frasquito, mira. Y dice, pero si este tío conoce más que... Bueno, yo... ¿Se está escrito para Colón? Claro, había una anécdota que decía, él contaba que decía que fue una vez al Vaticano, le dio la mano al Papa, lo saludó y tal, y había unos chinos, le dice, ¿quién es de la bata blanca que está hablando con Frasquito? No, era muy ten en cuenta que estaba haciendo muchos años eso y conocía muchísima gente. Y en Baleares conocía mucha gente por todos lados. Entonces a mí me resultó un poco cómodo también. Por tanto, tú orientas tu actividad en el mar, ya vamos dejando la pesca, y como aquí hay necesidades de servicio, de trabajo en el puerto, te orientas un poco al mundo de la náutica. No, un poco no, totalmente. Yo dejo la pesca porque además que es muy dura, que se está viendo que cada vez va en declive, que está viendo que tal. Yo digo a mi padre, mira papá, dice, tú quieres, sigue tú con el barco, te quedas tú tal. Le digo, mira papá, yo no... Es que esto no tiene futuro. ¿No tiene salida?
es que no tiene futuro, es que esto está en declive, tú sabes, tú no entiendes igual que yo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues habrá que vender los barcos. Él tenía otro barco más, que se llamaba Punta Saltillo, que le tenemos todo el cariño del mundo, porque ahí precisamente lo patroneaba yo ya, otra vez, yo lo patroneaba, que de hecho yo sacaba a la Virgen del Carmen también. También. Por supuesto, Qué nosotros tuvimos muchísimos años, tanto la Feliciana como luego el Punta Saltillo. Y tengo una anécdota ahora con esto que me dice José Luis, un año, mira, es que tiene una idea este tío que es fenomenal. Mira Jesús, que he pensado una cosa, yo voy a estar fuera con el Conquistador, toma un walkie y tal y cual, que vamos a coger y vamos a tomar un ramo de flores y tal, vamos a coger la Virgen del Carmen de la Carihuela y la Virgen del Carmen de Benalmádena, y nos vamos a cruzar, nos vamos a dar unas flores y lo vamos a filmar todo. Y, bueno, si no se ha perdido, tiene que haber un documento fantástico. Seguro, claro. Y lo hicimos. Yo no he visto cosas más bonitas que se hizo. Ahí estaba llevando yo el patrón del barco del pesquero. Fíjate tú. Era el Punta Saltillo. Fíjate tú que tu corazón está entre Torremolinos y Arroyo de la Miel, sí. como las dos vírgenes. Sí, pero era todo un poco por todo y un poco por también pues porque la Virgen del Carmen será aquí así, con su manto, y allá con su poco manto, pero es la Virgen del Carmen. Es la misma, y esa unión fue tremenda, claro, tanto como para la unión como para todos. Fue precioso, tuvo una idea genial, como muchas otras tantas, de mucha promoción de aquello que tenía siempre José Luis. Claro. Y bueno, yo para mí José Luis pues es parte de mi vida también, porque yo era crío, conozco a toda su gente y él me conoce a mí. Normal. Y hemos estado jugando con todos allí juntos y demás. De la familia. Parte de la familia. Me conoce desde que nací, como se puede decir. Pero fíjate que curioso, porque tú, hombre de mar, como decimos desde un primer momento, te tira la náutica con el motor. Sí. No la náutica con la vela. Bueno, para gusto los colores. Vale. A mí me gusta la vela, pues no me gusta la vela porque, bueno, pues porque es más lenta, porque yo soy muy flojo, se trabaja más, es distinta. Tiene otros ritmos, ¿no? Tiene otros ritmos. Para mí lo que es muy lenta, es muy bonita, he salido unas pocas de veces, o bastantes veces, o pocas veces las que sea, pero para mí es que es muy lento. Yo voy disfrutando y me dejo de ir y voy muy bien. Pero luego digo, uy, carajo, que se me ha pasado ya el disfrute, que tengo que volver. Y ahora el rato que echa para atrás, el motor no. Claro. Entonces, como siempre como siempre he hecho el motor, pues sigo haciendo el motor, lo que me gusta el motor. Pero claro, dentro del motor es que hay barcos y barcos. Obviamente, pues hay barcos y bueno, y otros barcos. Entonces, cuando yo ya decido dejar la pesca, que ya mi padre dice, bueno, pues se vende todo esto y demás, claro. Pues se vende todo. Mi padre todavía está bien, gracias a Dios, porque mi padre, el pobre, cogió una demencia muy grave, Alzheimer, y lo tuvimos 5 años aproximadamente, cuidándolo, y bueno, pues la verdad que tuvimos la suerte de poder cuidarlo y demás, pero la pena es que, hombre, yo en este caso, todos lo pasamos mal, ¿no? Pero yo en este caso lo pasé un poquito peor, porque yo me había criado con él, entonces verle el declive me fue muy difícil hasta que lo asume. Sé lo que dices porque con mi padre pasé lo mismo. Claro, es difícil. Luego con mi madre también fue dependiente, la pobre, que yo no se me ha caído los anillos en nada. Pero Jesús, escucha, es difícil. Escucha, estuviste ahí. Sí, yo siempre he dicho que le di gracias. No se dieron cuenta. Bueno, eso no se sabe, pero yo me di cuenta. Cada uno tiene que hacer lo que buenamente pueda. Yo hice lo que tenía que hacer y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de haber disfrutado esa etapa, aunque fue más eso. Pero luego, cuando lo asume, ya cambia la cosa, ya la asumido, ya lo pasamos mal, pero yo lo asumí, ya entonces empieza a verlo, bueno, tengo que disfrutar este rato como buenamente. Pero te cuento más, lo digo por mi experiencia, Sí. Tu padre como el mío están dentro de nosotros. Sí, sin duda. No te quepa la menor duda. De hecho, mira lo que te estoy hablando de mí. Claro. Yo soy nada, yo no tengo... Eso sí, bueno, pero no, escúchame, esto y todos los demás antes eran otra pasta. Esas personas sí que tenían que hablar, que contar y qué tal. Yo estoy aquí, pues bueno, pues te puedo transmitir un poco, te lo transmito. Pero eran otra pasta, bueno, lo cual que, bueno, que el hombre ya se nos fue, ya está. En la etapa esa, pues, vende los barcos, seguimos vinculados a la náutica. Claro. Seguimos navegando, seguimos disfrutando. Yo sigues siendo el alma. El alma que era tu padre, tú lo sigues siendo ahora en el puerto. Sí. Bueno, es que no, tú, el hijo, ya cambia mucho todo. Ya lo sé, pero Jesús, para los antiguos sí, para los antiguos sí. ¿A que no te quitan el hijo de? No. Claro. No, pues, ni yo quiero que me lo quite porque estoy muy orgulloso de mi padre.
Y aquí estás tú, porque tú estás para asesorar, para orientar, para ayudar, para auxiliar, para lo que haga falta. Exactamente. Que trabajo y necesidades hay. Sí, y tú sabes de esto un rato. Además, como yo, lo que hemos hablado de primera hora, que llevo el mar en las venas, la gente del mar son muy buenas personas, ayudan, tienen un corazón. Luego tienen el punto de avaricia, de decir, voy a pescar esto, no voy a decir que voy a pescar, o cómo lo voy a pescar, si lo cojo con la pata, el sitio no lo diga, pero luego tienen un corazón que yo no lo he visto en otras cosas. Ya. Hay algo, más pronto vas a ayudar. Entonces lo llevo en la sangre y siempre ayudo al que haga falta, siempre, porque es por naturaleza. Una cosa, tú que has navegado todo lo que has podido. Algo. Sí, y que has tenido experiencia. ¿Qué te queda dentro del mundo del mar por experimentar? ¿Cuál es tu sueño? Hombre, yo mi sueño en el mar, la verdad es que ya no tengo todo prácticamente, pues ya tengo una edad que ya no me ilusiona como antes, decir, bueno, me voy a embarcar en un barco o me voy a estar. Siempre intenta uno buscarse sus ilusiones, sus proyectos, pero puede estar no tan vinculado al mar o medianamente vinculado al mar. Por ejemplo, pues hace un tiempo también puse barcos de alquileres. Eso, ¿tú tuviste una empresa? Tuvimos barcos de alquiler, claro, en lo cual pues, tuvimos barco aquí y tuvimos barco en Marbella, en Puerto Banús también, que no era, bueno, te buscaba la vida bien también. Claro. No, que siempre sí, porque prácticamente los autónomos estamos siempre a la cuarta pregunta, pero siempre estamos buscándonos a ver qué bichar. Claro. Pero como la ilusión esta de cuando tiene 15, 16 años, que dice, me voy a embarcar en un barco, me voy a sacar esta titulación, o me voy a sacar... Ya no la tienes. Te lo pongo más fácil. Te va bajando un poco. Sí, cuando hablamos de automóviles, los pilotos que han conducido muchos coches dicen, como conducir un Rolls o conducir un Mercedes. ¿Cuál es el Rolls o el Mercedes de la náutica? Bueno, eso para gusto los colores. Hay muchos barcos, embarcaciones fantásticas, por ejemplo... ¿Tradicionales? No, por ejemplo está Ferretti, es una marca que es extrapolable a Ferraris y demás, son barcos muy buenos, pero luego está la Lux, luego está la Riva, que te digo yo, la Riva es que, más que un bólido es que son clásicos como el Rolls Royce, por ejemplo. ¿Suenan también muy bien los motores? Los motores ya han cambiado, ya han cambiado como todo, ¿no? El Ferrari de ahora, que son los extrapolables a los Ferrari, a los Rolls Royce, en el tema de coche. Sí. La Lux, la Riva, el Ferretti. Todos estos barcos son... No se puede describir... Te pongo un símil. Volkswagen y Seat son de la misma, ¿no? Pero luego los componentes no son los mismos, ¿que no? Por eso estamos hablando lo mismo de, por ejemplo, un Ferretti un... Que Dios me perdone, que yo no quiero ofender ni nada, yo es mi percepción nada más. Pero te he puesto el símil. Es tu gusto, claro. Es por los componentes y tal que otras marcas más... Sí. Pero regulares. Te voy a tocar la fibra sensible. ¿Dónde era Feliciana? Hombre, la Feliciana nació en nuestra vida todo. Es que ahí fue el primer barco que yo, de motor que yo cogía, me ponía en la caña de timón, que era un palo que lo metía así en el timón, y me ponía, mi padre, métetelo entre las piernas, y ahí va llevándolo así, cuando se vaya un poquito para acá, el primer barco que yo cogí era la Feliciana. Pero bueno, la verdad es que la revolución náutica, de la ingeniería, eso creo que fue en el 90 aproximadamente, que una revolución tecnológica tremenda. Ahora están metiendo las tecnologías de electrónica, ¿no? Y está ya haciendo la repera, ¿no? Pero sí que entonces los ingenieros empezaron a fabricar barcos muy buenos. Es una calidad, una aerodinámica, un espacio, unas calidades eran tremendas. Esa fue la revolución. ¿Habrá algún día, seguro que ya lo hay, barcos donde ya no tienen timón? No, ya los hay. Hombre, no que no lo tiene físicamente. Físicamente, yo me supongo de que sí, pero es que ahora mismo ¿Y que hay un joystick. ¿Pantalla? Ahora hay un joystick. Ya hay un joystick. Ya hay un joystick. Anda. Hay un joystick que tú lo funciona con el joystick y lo lleva un niño. No. Sí, lo lleva un niño, ¿eh? O un niño que está un poquito avispado. Hombre, es igual, no. Mira, yo he enseñado a mucha gente a atracar barcos. Claro. Porque tengo muchas amistades en las cuales se han sacado titulaciones, se han comprado barcos. ¿Cuántos habrán aprendido contigo? Mucha gente. Claro. Mucha gente. Y la verdad es que
tengo un amigo que es de Jaén, que cada vez que voy a llevar un barco de un amigo, llévate el barco, bueno, no sé cuánto, que vamos a llevarlo a Varadero, por ejemplo. Digo, oye, vente, salva. Y cuando voy a maniobrar, le digo, llévalo tú, porque ese se ha criado conmigo en el puerto. El padre se venía a pasar las vacaciones de Jaén aquí, y él de niño estaba aquí, y yo me arrimaba a ellos porque era señorito, ¿no? Que se disfrutaba, y estábamos los niños, y íbamos para arriba y para abajo. Y le digo, Salva, tú lo llevas. Voy a coger, si es que ¿cómo vas a meter el barco ahí en ese hueco? Pues marcha atrás. Y la verdad es que yo enseño a mucha gente a llevar barco y es una satisfacción también. ¿Algún golpecillo habrá habido también? Siempre hay golpes, en todos los sitios se cocinaba. ¿No se ha hundido? En todos los sitios se cocinaba. No. ¿Más para aprender? No, yo la verdad es que no he tenido golpes. Yo la verdad es que llevo los barcos y no le digo golpes. No tienes por qué dar golpes porque tiene unas defensas, porque tiene... Yo con 3 años remaba. Ya. Y remaba hacia el boga, a mí eso no me... Pero sí que es verdad que muchas veces se le da algún golpecito, como el coche cuando va a aparcar y tal. Yo en este caso no, pero yo admiro al que va con un tráiler y lo mueve y digo, tío, ¿este cómo mueve el tráiler? Porque es que es una cosa muy curiosa, el tráiler y el coche, tú pisas el freno y se queda quieto, ¿a que sí? Claro. El barco no. Que es verdad. El barco está flotando, tiene la inercia. Sí. Eso la gente no lo sabe. Y cuando llega al barco dice, no, avante, tú todo lo que acelere hacia adelante, luego lo tienes que retroceder acelerando hacia atrás para frenar. Claro. Entonces, claro, le da unas nociones, le da una explicación, él hace 4 maniobras con ellos y se nota mucho cuando empiezan a maniobrar los barcos. Cuando pasa una semana sin salir al mar... Que va, es difícil. ¿Te entra el mono? Sí. No es como cuando sales una semana, deja de salir. Vale. No, cuando estás sin el contacto con el mar. Por ejemplo, yo me voy de vacaciones a donde sea, tiene que haber mar al cabo de la semanita, como mucho, necesito. Una anécdota, nosotros íbamos a León, allí a la familia, cuando ya de casado y demás, nos íbamos allí, y estábamos 10 o 12 días y tal. Yo a los pocos de días... El León hay cecina, ¿no? El León, allí se come como me como los leones. Allí no ve cómo se come, que bien, de verdad que deberíamos aprender muchas cosas de muchos sitios. ¿Y qué te pasó en León en aquella ocasión? Pues que a la semana por ahí necesitaba del mar. Y dice, bueno, ya me quedo unos días, me quedo... Es que es tremendo, parece que no, pero es verdad. Yo cuando lo decía mi padre, es que este hombre es muy exagerado, lo necesita. El olor a yodo, el mar, la luz. Tanto que dice los guiris, la gente extranjera que viene, la luz es que no hay luz en no sé dónde. Es verdad, porque por ejemplo allí, como en Galicia, no como en Galicia, pero también llueve mucho, está nublado. Entonces, ese abrir la ventana y la luz, y no sé cuánto no la tiene, sale a la calle, hace frío y no tiene la luz, echa de menos, y lo echa de menos. Aquí que el terreno este que da esto, pues te acostumbras a esto. ¿Sabes lo que pasa? Que no vas a tener heredero con tanta pasión con el mar. No, bueno, pero es que es así de... ¿Te lo has llevado tú todo? No es que me lo he llevado yo, es que la vida es así. Tú te gusta una cosa, mira al que le gusta los caballos. Pues está él con sus caballos, con sus rollos, con sus cosas. Yo me he criado aquí en este sector, en esta zona, en la cual me he criado muy bien. Le estoy agradecidísimo al puerto, porque ha sido... Tú has sido un niño de la playa. Por supuesto, estoy muy agradecido y estoy contentísimo de estar donde estoy, de criarme donde me he criado y seguir disfrutando de esto, ¿eh? Que la verdad que tenemos una costa maravillosa, un municipio fantástico y un puerto que, ¿qué te voy a contar? Debemos de cuidarlo todo un poquito, debemos de poner las pilas todo un poco, pero tenemos un sitio muy bueno. Que te quiten lo navegado. Eso sí es verdad, por supuesto.